Desde Radiamos Collado Mediano, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Llueve sobre Mojado. Programa donde pretendemos reflejar la situación en que se encuentra nuestra sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a hablar, si podemos, de los siguientes temas. Mociones aprobadas en los consistorios de Collado Villalba y El Escorial. Y si hay algunos más, también los podemos nombrar. La situación que viven los profesionales en la atención primaria y hospitalaria. Y cómo está repercutiendo todo esto en los ciudadanos. Luego quisiéramos hablar de residencias, pero residencias casi vamos a hacer una parte, porque residencias tiene mucho tema como para hablar también. Pero si llegamos, hablamos de residencias. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados y para ello contamos con Concha, que es portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama, a Gonzalo Díaz, portavoz de Más Madrid en Collado Villalba en el Ayuntamiento Serrano, y Francisco Soblechero, coportavoz de Más Madrid en El Escorial y profesional sanitario. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos tenemos que presentar nosotros. Aquí tenemos a La Voz. Buenas tardes, bienvenidos al programa. Buenas tardes. Y estoy yo, que soy Marisa, que yo también soy personal sanitario. Vamos, he sido personal sanitario. Muy bien. Hola, Marisa. Hola. Pero si me permites, Marisa, apuntar. Dígame. Bueno, nos encontramos ahora mismo aquí tratando este tema de sanidad por algo muy preocupante que venimos arrastrando ya, quizás desde antes de incluso del confinamiento de la pandemia, que es la merma y la desaparición de la atención primaria de la sanidad pública. Con el caso en concreto actual de que los SUAP, los centros de atención de urgencia de atención primaria de los municipios de nuestra comarca, cerrados muchos durante la pandemia, ahora ya han decidido la Comunidad de Madrid, la Consejería de la Comunidad de Madrid, cerrarlos o no abrirlos. Por eso se montó una plataforma que quiere defender precisamente esos centros. Entonces, Concha, si os parece, nos puedes plantear un poco más o menos cómo fue el surgimiento de esta plataforma y cuál es vuestro enfoque. Y de aquí viene el Llueve sobre Mojado. Claro. De lo que nos va a contar Concha también, o sea, porque esto no ha surgido así, porque venía es que no estábamos en situación de poder aguantar el tirón. Pasa, Concha, háblanos. Pues mirad, en realidad no surgimos ahora, cuando se anuncia el cierre con un cambio de nombre que es un maquillaje de los servicios de urgencia de los centros de salud. Los movimientos de plataformas como la nuestra aquí en la sierra, en los pueblos de la sierra, nace mucho antes. Nace porque la sanidad pública se viene desgarrando desde hace mucho tiempo. Llevamos en activo 3 años, un poquito más. Hemos hecho trabajos continuamente. Ahora estamos volcados, porque el tema lo requiere, en exigir la reapertura de los servicios de urgencia, ¿no? Pero antes éramos la conciencia en la calle semanalmente, excepto cuando la primera ola de la COVID se nos prohibió a todo el mundo, obviamente, que no estuviésemos en la calle. Fue el único parón que la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública ha hecho. El resto del tiempo seguimos semanalmente. Ahora mismo hay 14 compañeras cubriendo las puertas del Hospital General de Villalba y de los centros de salud de Villalba. Afortunadamente se ha sumado más gente, como es Gonzalo, como es Francisco, como son otros y otras compañeras, y se podrán cubrir muchos más centros de salud en muchos más pueblos, que es de lo que se trata, de que lleguemos a mucha más gente. Ser la memoria de la ciudadanía, porque nos olvidamos muy pronto. Pero efectivamente llueve sobre mojado. Esto es muy largo, viene de muy atrás y la atención primaria está destrozada. Pero está destrozada hace años. Hay médicos que decían que mucho antes de la COVID ya atendían a 60 pacientes. Eso es insostenible, ¿eh?
hace que dimitas por mucha vocación que tengas. Esto años antes de la COVID. Ahora, esto ha sido una excusa para acabar de rematar. Ya no quedan ni los huesos de la sanidad pública. Esto ha hecho que yo creo que la ciudadanía, como es tan sumamente evidente, se haya volcado a las calles y el fuego se ha extendido. Los medios empiezan a prestarnos atención, medios que antes no les importábamos, porque, bueno, movimientos vecinales y plataformas sanitarias, pues no éramos algo muy interesante. Y, por supuesto, el personal sanitario. El personal sanitario se está quejando ante los micrófonos, bien sea de televisiones o radios, diciendo la realidad que están padeciendo. Ahí hay que sumar a los partidos de izquierda, que desde aquí agradezco enormemente, porque desde las instituciones se pueden hacer muchísimas cosas. Y además, unirnos entre nosotros, que yo creo que es lo que la ciudadanía está demandándonos de hace mucho tiempo. Unirnos, coordinarnos para ser mucho más fuertes. Pero, bueno, luego doy paso a mis compañeros, por supuesto, que expliquen su visión. Como tal, nuestra plataforma lleva más de 3 años en la calle. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Pasamos a... ¿Quieres añadir algo, Gonzalo? ¿O quieres seguir tú? No, ni mucho menos. Gonzalo, que tiene su visión como conocedor de las instituciones, por supuesto. Yo si os parece bien, plantearía para nuestros oyentes, evidentemente, porque claro, estamos hablando de un asunto muy importante: cierre de centro de salud, falta de médicos para atención primaria, médicos, personal de enfermería, colapso de las urgencias en los hospitales de la zona, que está ocurriendo en toda la Comunidad de Madrid, claramente, y posiblemente en otras partes de España igual, pero vamos, estamos centrándonos en nuestra comarca, en la Sierra Noroeste de Madrid. ¿Qué situación ahora mismo? La pregunta la dejo abierta para los tres. ¿Qué situación ahora mismo tenemos en lo que es nuestra comarca? ¿Sabemos cuántos centros de salud están abiertos? Los OP creo que están cerrados todos, los centros de urgencias de atención primaria. ¿Centros de salud cuántos hay abiertos y qué implica esa carencia ahora mismo? ¿Quién quiere, por favor? No sé, Francisco, por ejemplo. Bueno, yo con exactitud todos los centros, desde luego, los más cercanos. A ver, yo estoy, ya que estamos aprovechando esta ocasión que nos dais para poder dirigirnos a todas las personas de la comarca, la atención primaria, cuando hablamos de los SWAP, hablamos de las urgencias que se prestaban en lo que se conocen como o bien centros de salud o consultorios locales, que bueno, son diferencias administrativas, pero básicamente es lo mismo, en horarios en los que los centros de salud, los consultorios locales no están funcionando. En la actualidad, por ejemplo, tenemos lo que se llamaba, hay 2 SWAP cercanos, que son el de Villalba, que es el número 30, y el 47, que es el del Escorial. Esta es la numeración que el SERMAS les da a estos 2 SWAP. Y también en la zona tenemos el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, el SWAP de Majadahonda, pero los 3 son los que quieren cerrar definitivamente, que llevan cerrados desde el día 20 de marzo de 2020 y aprovecharon la pandemia para recortar el personal que había allí, del Suma 112, para llevarlo en primera instancia al hospital de IFEMA, que montaron allí aquella estructura, y después los han ido desplazando de un lugar a otro hasta que ahora mismo que se encuentran en el hospital Enfermera Isabel Zendal, allí con los brazos cruzados y sin poder hacer nada, y además con un futuro no definido de lo que van a hacer con ellos. Después tenemos los servicios de atención rural, que esos han seguido manteniéndose en funcionamiento, que los más cercanos, casi que yo recuerdo a bote pronto, son los de Guadarrama, Galapagar y Moralzarzal, que bueno, con sus peculiaridades, que ya os digo, no conozco con exactitud, de que me contaban ayer, por ejemplo, que seguían dando servicio, pero si el médico, eran los mismos médicos de atención primaria, si les surgía una urgencia tenían que dejar la consulta al paciente allí colgado y irse a esa urgencia.
Y en cuanto a lo que supone de problemática para atención sanitaria el cierre de estos centros de urgencias, de los ambulatorios, que seguramente por los más mayores los conocerán con ese nombre, ¿no? Pues es una sobrecarga en las urgencias de los hospitales. Me voy a centrar, obviamente, entre los hospitales más cercanos de aquí, que son el del Escorial y el de Villalba. El de Villalba todos sabemos que es de gestión privada, el de Escorial se mantiene como gestión pública pura, y la constatación es que el incremento de las urgencias en estos últimos meses es de aproximadamente un 30%, derivado de muchos factores, ¿no? No únicamente del cierre de los servicios de los SWAP, pero ¿esto qué supone? Pues que al personal que ya le hemos aplaudido muchísimo y les hemos apoyado muchísimo, pero le estamos saturando. Están teniendo continuas bajas pues, por diferentes patologías, desde psicológicas hasta físicas. Ahora llegan veranos, se cierran las plantas, muchas camas de plantas y no se cubre personal. Eso hace que se doble el trabajo, se les sigue exigiendo, no se contrata. Y de cara al paciente, pues ¿qué ocurre? Que tú llegas ahí a la urgencia, tienes que esperar una media de 4 o 6 horas. Tendría tanto un accidente de tráfico, un infarto, un derrame cerebral, como alguien que le ha picado una abeja y le ha provocado una reacción alérgica, o un corte, pues te has cortado con el cuchillo en casa cocinando. Y claro, hay que dar prioridades. De ahí la importancia de mantener los centros de atención primaria de urgencias abiertos, porque para todas estas acciones eran fundamentales. Entonces nos encontramos además que hay un problema de desplazamiento. No todo el mundo... A mí me hace gracia, ¿no? Cuando se ha planteado, no, es que no vamos a dejar sin atención porque vamos a tener los centros a menos de 15 minutos. Menos de 15 minutos, ¿cómo? ¿A pie, a caballo, en coche? A las 2 de la mañana una persona mayor, ¿cómo va a un centro, a una urgencia de un hospital? Entonces, bueno, la situación lleva siendo tremenda. Yo como trabajador, yo llevo trabajando 40 años en la sanidad pública y quiero aprovechar para mencionar, empecé a trabajar en el Hospital del Escorial, después estuve 21 años en el Instituto de Cardiología y luego cuando el PP, en su momento, Laschetti, cuando era consejero de Sanidad, se van a volver a ver que el PP no cerraba centros públicos, el Instituto de Cardiología de Madrid fue cerrado por el Partido Popular. Casi 200 personas tuvimos, la mayoría que no eran fijas, pues despedidas, y el resto pues los ubicaron. Yo volví al Escorial, ¿no? Entonces es que llevamos sufriendo, este tipo de cuestiones me enfada muchísimo, ¿no? Porque llevamos 22 años viendo cómo progresivamente se va deteriorando la sanidad pública. Vas quitando, yo que trabajo en la parte económica, ¿no? Vas viendo cómo los presupuestos van disminuyendo. Si disminuyes presupuestos, pues no tienes para contratar personal, no tienes para comprar equipamientos, no tienes para obras, y te están empujando a que pues, te vayas con tu tarjeta sanitaria de X y hemos visto en los últimos 22 años cómo han proliferado todos los centros privados, ¿no? de atención médica, pero en deterioro de la sanidad pública, y eso es lo que no podemos consentir, ¿no? Si tenemos que darnos cuenta porque es dinero de todo, estamos pagando los impuestos que pagamos para tener una atención digna y adecuada, y sin embargo pues es la lucha, ¿no? del individualismo frente al bien común, ¿no? Y ahí tenemos que estar, creo yo, de todas. Francisco, has apuntado una cosa muy interesante, que últimamente en la calle se está hablando mucho de ello, porque estamos hablando de sanidad pública gratuita. No es gratuita, aclarémoslo. Es la sanidad pública que pagamos todos. Claro. A lo que nos enfrentamos a una especie de falso o camuflado copago, en el cual tú sigues pagando tus impuestos, se sigue pagando esa sanidad pública deteriorada y con casi ninguna inversión, y a la vez te ves obligado a pagarte un seguro privado para poder tener determinadas atenciones, o incluso, no sé, igual me estoy extralimitando. En breve empezarán a ofertar empresas privadas la atención de urgencias primaria en los municipios, que tengas que pagar tú por tu cuenta. Si me permiten, Marisa, me dirijo a Gonzalo como concejal en Mar Villalba, que dada esta situación, los habitantes que se acercan a vosotros, que os hablan como partido político, ¿qué es lo que os reclaman? ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Cómo ven la situación? ¿O cómo la veis vosotros desde el punto de vista como fuerza en el ayuntamiento?
Sí, a ver, un poco también lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Que lo que decía Marisa, que llueve sobre mojado, es que no nos podemos olvidar que en Villalba tenemos uno de los famosos hospitales hipoteca, los famosos hospitales que se sacó de la manga Esperanza Aguirre, que no es otra cosa nada más que hacer negocio con la salud, ¿no? Con la sanidad. Aquí hay dos grandes negocios ahora mismo para las políticas del Partido Popular, que tampoco nos podemos olvidar que esto es un proceso que ha ido alargándose durante muchísimos años. El Partido Popular lleva gobernando más de 25 años en la Comunidad de Madrid. Y que al final hacen negocio con la sanidad y con los mayores, con las residencias, ¿no? Bueno, pues están a la espera de empezar a hacer el negocio con las pensiones, que también empezarán con ello. Porque al final es una tríada que hay dentro de las políticas que mantiene el Partido Popular. Bueno, pues nosotros que tenemos un hospital hipoteca es que el mismo hospital que tenemos ahora construido ahí en La Chopera, por cierto, sobre Terreno público. Terreno público, pero es que era monte preservado y se lo saltaron a la torera. Bueno, pues construir un hospital de esas características puede salir por 350 millones y tenerlo como hipoteca te sale por más de 1.500 millones a lo largo de todos estos años que va a estar la concesión, ¿no? Eso es el negocio. El negocio no es construir el hospital, sino el prestar el servicio a través de todo lo que se le va facturando a la seguridad social, que a la larga es lo que hace atractivo este estilo de negocio, este estilo de funcionamiento. Pero Gonzalo, perdona, la financiación de la comunidad es de la comunidad. O sea, es la comunidad la que entra aquí. El Estado central soltará el dinero para que pueda, o en el monto. No, claro que lo suelta. Él da una parte a la comunidad y la comunidad es la que tiene que gestionar. Lo suelta la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias en sanidad vía presupuestos. O sea, tal cual. Lo que pasa que siempre tiran con que, claro, de hecho ha ocurrido ya. Ha habido algunos hospitales hipoteca en otras zonas, como ha sido en la Comunidad Valenciana, que ha habido que rescatarlos. Y entonces ahí sí que ha habido que al final tirar de una inyección de dinero del gobierno central, pues porque tienes que rescatar un hospital que es que si no lo tienes que cerrar. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues esto es un eslabón más en la cadena de deterioro de la sanidad, ¿no? El cierre de las urgencias, la atención primaria, no lo mismo, y aquí sí que tenemos que darnos cuenta, no lo mismo hacer este cierre en un barrio de Madrid que en un entorno rural o semirural como en el que nosotros nos movemos en la sierra. De hecho, ya se ha comentado, ¿no? No lo mismo vivir en la ciudad de Madrid, que te han cerrado el swap más cercano del barrio, llamas a un taxi a las 4 de la mañana y te aparece el taxi y te lleva al hospital, que vivir en un municipio donde a lo mejor hay 3 licencias de taxi, a las 4 de la mañana no tienes taxi y si no tienes coche tendrás que llamar a un vecino para que te lleve al hospital, ¿no? Pues esa es la diferencia. Luego además el cansancio también de los vecinos, ¿no? Que al final es una cosa detrás de otra, porque da la impresión que lo que intentan hacer este estilo de políticas es ir anestesiando, cada vez van a un poquito más allá. Primero te quitan una parte de la sanidad, luego te quitan otra, luego te cierran las urgencias de atención primaria, luego te va a pasar otra cosa y por terminar llegará un momento que tendremos una sanidad a estilo norteamericano, básica, muy básica, para no morirte en una esquina, y todo lo demás te lo tendrás que pagar. Te mueres en la esquina. Claro. Sí se mueren en la esquina, porque no tienen... Básicamente es eso. Pues, seguro. Bueno, desde el punto de vista que podemos hacer en las instituciones, todos sabemos que los ayuntamientos no tienen competencia en sanidad, pero sí que tienen, igual que no tienen una responsabilidad funcional, porque no tienen competencias con respecto a la sanidad que se presta en su municipio, sí que tienen una responsabilidad moral. Y la responsabilidad moral es de la corporación y los alcaldes y alcaldesas.
eso fue la moción que nosotros presentamos en Villalba. La moción que presentamos, que era una muy parecida a la que habían presentado los compañeros de Más Madrid en Getafe, bueno, al final la estuvimos negociando con el Partido Socialista y se unió Unidos Podemos a la moción que habíamos iniciado, ¿no? La cuestión es que de lo que se trata es que la corporación, en este caso la alcaldesa de Villalba, tenga algo que decir. Por lo menos, lo mínimo que puede hacer es ponerse del lado de los vecinos, de las vecinas y vecinos de Collado Villalba que van a sufrir ese cierre de urgencias y que por lo menos se queje, diga, oiga, que me está usted cerrando las urgencias de la estación y no puede quedar la cosa, bueno, si pudisteis ver el pleno de Villalba, visteis las excusas que daba la alcaldesa, que eran como increíbles. Entre otras cosas porque es una profesional de la sanidad, o sea que yo comprendo que si no se hubiese dedicado nunca a esto, a la sanidad, o no tuviese nada que ver con ese mundo, pues se pueden decir esas cosas que dijo. Yo las cifras que di en el debate eran rotundas, o sea, se estaban atendiendo entre 11.000 y 12.000 personas al año en el servicio de urgencias de atención primaria de Los Madroños. Es alrededor de unas 11.000 y algo personas no terminaban en urgencias del hospital. Al cerrarlo, ¿qué va a ocurrir? A mí me han cosido la mano, por ejemplo, en urgencias. A mi mujer le han tratado un cólico nefrítico. A mis suegros, que ya murieron, pues cuando se les descompensaba la medicación, pues terminaban allí. Y algunas veces los derivaban al hospital, otras veces, bueno, eran cosas que se ajustaban y se mandaban a casa. Pues imaginaros la presión que supone al Hospital General de Villalba, 12.000 ingresos más con las plantillas que tienen ahora mismo, plantillas mermadas, además de todo el proceso de la pandemia, de lo que arrastramos y de lo que está viniendo, porque esto no ha terminado. Los profesionales están exhaustos. De hecho, el servicio de urgencias de atención primaria se montó como el primer filtro para no colapsar las urgencias de los hospitales. O sea, es que esto, lo que están haciendo es que no tiene ni pies ni cabeza. Es incomprensible. Es incomprensible. Porque si lo que están haciendo al final es que van a saturar los hospitales, que es el último recurso que queda ya, y una vez que tengas saturado un hospital, allí, como estaba diciendo Francisco también hace un momento, claro, allí es que tienes accidentes de coche, ictus, infartos, que no pueden esperar, con lo cual atiendes preferentemente esas urgencias vitales y vas dejando el resto. Ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. El equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid se está poniendo la soga al cuello, porque eso va a terminar explotando cuando de repente tengas miles de personas sin atender, empiecen a pasar cosas y la gente sí que, en ese caso sí que yo creo que va a salir a la calle. O sea, esto, yo lo dije también en el pleno, que a los usuarios, a las vecinas y vecinos nos va a costar mucho esta decisión, pero desde luego al Partido Popular les va a costar más. Esto la gente no lo va a olvidar y por eso les decía, que decía la alcaldesa que qué susto, les dije que no subestimaran al pueblo de Madrid, que se acordaran del 2 de mayo. No lo dije gratuitamente, es que todo tiene un límite. Si a la gente ya le empiezas a tocar la salud y empiezan a pasar cosas serias, la gente va a salir a la calle y no muy contenta. Y eso puede derribar un gobierno. A mí, si Ojalá. me permitís... Sí, Concha, por favor. Sí. Venga, Concha, habla. Mirad, cuando Gonzalo, disculpa, dice la gente va a salir a la calle, he de decirle con todo el cariño, respeto, que la gente llevamos en la calle mucho tiempo, solamente que esto no se ha visto. Esto se ha movido por redes para la gente que está interesada en el tema de la sanidad pública, pero excepto, como le he dicho al principio y vuelvo a decir ahora, cuando no podíamos salir a la calle nadie, fue el único momento en el que hemos parado. Obviamente, los barrios del sur, que son ejemplares y que a mí me encantaría ver solo la mitad de la población que está en los municipios de salud, de aquí en la zona de la sierra, es que me llenaría de alegría y de orgullo
5.000 personas la semana pasada en la plaza del ayuntamiento de Getafe. No cabían en el ayuntamiento. Está la acampada con una ola de calor en Villaverde. Después vino la de Carabanchel y se ha intentado hacer en Moratalá. Pero antes de estas acampadas con olas de calor, con el apoyo de todos los vecinos, había manifestaciones semanales, algunas con batucada. Estas no se han visto en los medios, porque aquí parece que cuando estalló la noticia, ahora se cierran los servicios de urgencia. ¡Uy! Nos movilizamos. No, perdona. Estábamos movilizados. Estábamos siendo lo que os he dicho antes, la memoria de la mala situación de nuestros sanitarios. Los tenemos exhaustos. Hay un estudio que acaba de ultimarse del deterioro tan inmenso que tienen ellos. Los mayores miran el calendario para ver cuánto les queda para jubilarse. Los jóvenes no quieren quedarse en esta comunidad. Cuando yo irónicamente me acerco a las personas para ayudarles a poner reclamaciones, porque no estamos acostumbrados en España en general a reclamar por escrito. En el centro de salud de Villalba, el del conocido como Los Madroños, se han recogido muchísimas reclamaciones. Se hizo un QR para la gente joven que lo podía poner desde su móvil. Y nos dicen, lo hemos puesto, ¿que no había movilizaciones? Sí, muchas, continuadas, sin parar. Pero ahora se ha visibilizado desde el comunicado de que se cerrara. Y la mentira, a la que no deberíamos acostumbrarnos nunca, porque cada día la mentira es más gorda, le cambio el nombre al servicio de urgencia y le pongo el que sea. No, señor. Usted tiene secuestradas a 400 personas en el hospital Enfermera Zendal, que hoy han colgado la segunda foto con unos carteles maravillosos, dando apoyo primero y agradeciendo lo que está haciendo la ciudadanía para que ellos vuelvan a los servicios de urgencia. De esos carteles había un cartel apoyando la concentración de ayer del Escorial. Ellos mismos nos están diciendo que no hay vacunaciones. ¿Qué están haciendo en el Zendal? Viendo como sus compañeros se están teniendo que tomar ansiolíticos para poder ir al día siguiente a un hospital. Llámese La Paz, llámese Ramón y Cajal, llámese el 12 de octubre. Cuando están viendo cómo sus compañeros de los centros de salud, que antes ya atendían a 60 personas en una jornada, tienen 80 llamadas diarias. Se pasan a los que no llegan cuando termina su jornada al siguiente médico. Cómo las jubilaciones no se han cubierto, cómo las bajas largas no se han cubierto. El pilar, digamos, porque todo es una cadena, se ha ido desmontando. ¿Qué pasa? Que el último eslabón, que es un hospital grande, pues ya está desbordado, pero tan desbordado que los médicos atienden a los medios y les dicen que tardan 2 horas en hacer una primera evaluación. Sea una quemadura, sea un corte o un ictus. Y lo dicen a los medios de televisión. Esto antes de ayer, 4 médicos del Ramón y Cajal. Es decir, ¿esto ha estallado? No, esto ya venía movilizándose desde la calle. ¿Es más visible ahora? Pues sí, es más visible, porque ha sido ya, digamos, la gota que ha colmado el vaso. Pero para que los oyentes que siguen vuestro programa no se aburran, yo creo que centrarnos. Esto es antiguo. La movilización está. Se han sumado sindicatos. Se han sumado, no digo porque antes no hicieran nada desde las instituciones, por favor, se han sumado los partidos políticos, ¿no? Y ahora, claro, hay las televisiones lo dicen, las radios nos llaman. Si nos llaman a una plataforma pequeñita como es la nuestra, ¿qué no estarán llamando a un Getafe, a un Pinto, a un Vallecas, a un Villaverde? Estamos en todos los medios, porque la ciudadanía tiene que saber
que la sanidad nos compete a todos como usuarios y que todos podemos hacer algo. No hace falta que un ciudadano de Villalba se haga activista como yo y salga todas las semanas a recoger reclamaciones. No hace falta. Hace falta que cuando nos vea firme y que cuando pidamos concentraciones nos apoye. Y que ponga reclamaciones, porque entre todos claro que podemos hacerlo. Lo hicimos con la parada de la privatización de los 8 hospitales famosos de Aguirre y le puede salir muy cara el descuelgue de que va a cambiar el nombre, que en realidad es maquillar un despido y un cierre de los servicios de urgencia. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Gonzalo. Lo van a pagar muy caro, porque la ciudadanía está muy quemada. Y nos lo dicen a nosotros que estamos en la calle todas las semanas en los centros de salud y aquí en el Hospital General de Villalba. Para ir concretando y cerrando y para hacer ameno a vuestros oyentes, ¿no? La movilización está en marcha desde hace tiempo y cada día más. Hoy la han abucheado cuando iba al Alcampo a inaugurar los 40 años de un centro comercial del Alcampo. Los ciudadanos próximos a ese barrio, Ayuso ha ido a homenajear que hacía 40 años que el centro comercial de Alcampo estaba abierto. Los gritos, esto nos lo hemos merendado esta mañana a las 7:30 en la SER, ¿vale? Los abucheos. La gente ya está cansada. Sí, Concha, evidentemente, como tú bien has apuntado, la movilización, sobre todo vuestra plataforma, ha estado desde el minuto 1 en la calle, pero también has apuntado muy bien y acertadamente que los municipios del sur de la Comunidad de Madrid tienen otra forma de hacer. Claro. Ayer tuve la ocasión de asistir a la movilización, a la concentración que convocasteis en el Escorial. Y fue grato el ver que cuando otras veces vuestras convocatorias pues reúnen a un número no elevado de gente, ayer yo calculo, no soy un experto, que más de 150 personas, y para mí es bastante, teniendo en cuenta el lugar, la Sierra Noroeste, que ya acudieron. Y, como bien has apuntado, empiezan a participar mucho más directamente partidos progresistas y organizaciones institucionales como son sindicatos en esas concentraciones. Francisco, tú estuviste allí también en esa concentración. Danos tu opinión de cómo viste la concentración y qué podemos esperar. ¿Va a haber más? ¿Ha habido un empuje, un renovado espíritu de protesta y de reivindicación de derechos en la calle? Bueno, yo lo que percibí ayer como escurialense de toda la vida, ¿no? Y que conoce un poco la idiosincrasia de este pueblo, y me parece que fue un éxito. La convocatoria de la plataforma estuvo muy acertada. Yo creo que la plataforma consiguió movilizar las conciencias de muchas personas, ¿no? Que, como ella decía, ¿no? A mí me fue muy grato ver no solamente a sindicatos, representantes de sindicatos, sindicalistas, organizaciones políticas, sino también muchas asociaciones. Yo creo que los conozco, ¿no? Asociaciones vecinales, medioambientales, feministas, o sea, colectivos, ¿no? que están en la lucha por el bien común en todos los ámbitos, y en el día de ayer se unieron a la cuestión de la defensa de la sanidad pública. Y para mí es un germen, un pequeño paso aquí en el Escorial, gracias a la plataforma, que ojalá se vaya extendiendo a todos los pueblos de la sierra, que poco a poco pues las movilizaciones y concentraciones y la manifestación, sobre todo la más importante del día 14, que eso hablará Concha seguramente luego de ello, es importante. Para mí siempre ha sido fundamental la movilización ciudadana, y ya sabemos que los municipios del sur de Madrid, los barrios del sur de Madrid, tienen una tradición de movilización muy fuerte. La zona de la sierra es una zona, pues, aparte de que con población más dispersa, más pequeña, no tiene ese grado de concentración y con una visión pues un poco más, no sé, es más difícil movilizarse. Por eso lo de ayer me pareció muy importante en el Escorial, y yo estoy convencido de que si seguimos empujando entre todos, o sea, vamos a conseguir muy buenos resultados y vamos a conseguir parar este escandaloso cierre, como decía
sin eufemismos, como decía Concha, ¿no? Porque es que esto es un cierre, le podrás cambiar el nombre eufemísticamente y llamarle puntos de atención continuada, que además, entre otras cosas, mucha gente, no sé si sabrá que esos puntos no van a tener médicos, o sea, tú dejas abierto unos servicios solamente con la enfermería en el mejor de los casos, ¿no? O sea, es un absurdo, lo mires por donde lo mires y como decía antes Gonzalo allí, es una triada y es un plan meditado, que yo os digo, lo llevo viendo desde hace más de 22 años, o sea, como poco a poco un trabajo de hormiguita y se lo están cargando sin mover una pestaña. Bueno, y después de tanto dimes y diretes, me la contestéis quien queráis. Tanto Gonzalo nos ha hablado mucho. ¿Pensáis que puede haber una marcha atrás por parte de la Comunidad de Madrid, como ha dicho, de una forma también así un poco extraña, ¿no? Si hay posibilidades. O sea, ha recibido un pastizal de 3.000 euros para 3.000 millones de euros, perdón, 3.000 euros. Y aquí no se ha hecho nada. O sea, no puede, en la situación en que estamos, la comunidad ha ahorrado, pero ha ahorrado a costa de nosotros, o al menos eso dicen. Yo tengo esperanzas. Yo tengo esperanzas de que, igual que separaron los 8 hospitales, esto le va a pagar un precio muy caro, carísimo. Yo no sé, no tengo la bola de cristal, ¿no? Pero lo que sí te digo es que están viendo que fácil no lo tienen. Esto les va a costar un precio muy caro. Ahora dejo hablar a Gonzalo. Tengo que irme un poquito antes porque se me juntaba otra reunión por la manifestación que tenemos el día 14 y estamos con la infraestructura de las cartelerías. Entonces yo seguramente abandonaré a mis compañeros antes de que deis fin al programa, con el fin de ir a ver cómo organizamos los carteles para que cuanto antes se puedan difundir en todos los pueblos, ¿no? Y dejo ahora ya enseguida hablar a Gonzalo. El éxito de ayer fue rotundo. A mí me han comentado que yo no pude asistir, pero que había 250 personas. Que la gente se desplazara desde los pueblos y que fuéramos todos a una, esto me da muchísima ilusión y muchísima esperanza. Ojalá. Es un comienzo en esta zona nuestra. Y como comienzo, para mí estuvo muy bien. Vamos a continuar con la manifestación del día 14, que aunque yo luego me marche, Francisco está al tanto y puede hablar también. Nos jugamos todos mucho. Se lo juega la plataforma, se lo juegan los partidos que nos apoyan, se lo juegan los sindicatos que nos apoyan y sobre todo perdemos todos porque nos afecta a todos como ciudadanos y usuarios de la sanidad. Nosotros tenemos que aportar el trabajo que nos toca hacer, que es difundir lo más posible, tener preparados los carteles para que llegue a todos los pueblos de la sierra, para que se enteren y para que esa manifestación que va a tener música, una batucada que nos va a acompañar, salga bien por el bien de todos, pero sobre todo por el bien de la sanidad pública y porque se reabran los centros de urgencias de los centros de salud, ¿no? Los famosos SWAP, ¿no? Gonzalo. Sí, bueno, yo en esto sí es verdad que soy optimista, pero no va a ser tan inmediato. O sea, esto va a ser una lucha a base de movilizaciones largas, porque hay que darse cuenta también un poco del contexto político en el que está el gobierno de Ayuso. El gobierno de Ayuso viene de ganar unas elecciones por muchísima ventaja y va a seguir adelante, salvo que empieza a ver que las manifestaciones se mantienen durante bastantes meses a lo largo del tiempo y que cada vez hay más gente, ¿no? Entonces, en ese caso sí que se van a empezar empezarán a dar marcha atrás, pero claro, de hecho hizo un amago el otro día, que eso era un globo sonda, de bueno, y empezaremos a abrirlos otra vez según vayamos necesidades. pudiendo. Claro, según necesidades en aquellos sitios donde no haya hospital, con lo cual ya el de Villalba pues tiene toda la pinta que va a ser de los últimos, pero sí, hay que seguir, porque claro, es que
yo también en esto, no nos olvidemos de la María Blanca. Es que la María Blanca Claro. empezó hace muchísimos años. En la que- Y a pesar de todo el movimiento de la Marea Blanca y de todos los movimientos que ha habido, sí es verdad que la gente, bueno, pues es poco constante y no se da cuenta que precisamente el mantener una movilización a lo largo del tiempo es su fortaleza. O sea, no se trata de montar una manifestación y aparecer miles de personas y ahí se queda el tema, sino precisamente es el poquito a poquito de estar continuamente en movilización lo que de verdad hace a los gobiernos el recular, ¿no? Pues eso es también que esto sabemos cómo funciona, sabemos que es que todo el proceso que se ha seguido en la sanidad pública se ha ido haciendo precisamente adormeciendo poco a poco a la población. Te iban metiendo mano a cosas, a determinadas cosas, igual que hay muchísimos, como cuando empezaron con las pensiones o cuando empezaron con otro estilo de cosas, y poco a poco te van quitando un trocito y la gente, bueno, pues no se va movilizando o se cansa y al final se salen con la suya. Lo que hay que hacer precisamente, que es un poco en la línea también de lo que estaba diciendo Concha, es mantener la presión de movilizaciones. Ellos son conscientes y ellos no hacen las cosas por casualidad. Cuando digo ellos, digo el gobierno de Ayuso. Hay que darse cuenta cuándo han anunciado el cierre, en vísperas de un verano. Precisamente porque la gente está con otras cosas, se va a ir de vacaciones, bueno, a la vuelta al verano ya esto quedará, ya sí eso, y empezará a bajar, porque claro, en el buen tiempo es fácil manifestarse, cuando hace frío, cuando llueve, cuando anochece a las 6 de la tarde es más difícil montar una manifestación y ellos juegan con eso, juegan con el tiempo a su favor, ¿no? Bueno, nosotros yo creo que aquí sí que tenemos que seguir, los que llevamos muchos años en estas movidas, sabemos que eso es precisamente la fortaleza y sobre todo el no desfallecer. O sea, el tema del activismo es complicado. Tú lo sabes también, Marisa, y igual que lo sabe Concha, que Francisco, que al final es estar continuamente, pues eso, en la lucha, ¿no? Es complicado. Pero hombre, yo animo a la gente a que continúe. Al final son sus derechos. No estamos hablando de otra cosa. Esto no es un capricho, son los derechos de todos. Y trabajar porque la manifestación de Villalba sea todo un éxito. Hay que tener en cuenta que haremos la de Villalba, haremos otras más en otros sitios y que luego hay que continuar. O sea, que a la vuelta en septiembre, si siguen cerrados los servicios de urgencias, tendremos que seguir poco a poco y tendremos que volvernos a movilizar y volver a salir. Y eso va a ser lo que nos va a dar al final, digamos, la victoria en todo este proceso. Es que el problema es de presupuesto también. O sea, ¿qué pensáis? Paco no está, pero bueno, seguimos. Sí, regresa ahora mismo. He tenido una pequeña cuestión, pero va a venir enseguida. Bueno, vale. Sí, yo quisiera apuntar, vamos a ver, si me permites, Marisa, que creo que va por ahí, va un poco por donde ibas tú. La OMS y el relator especial de la ONU recomienda a los estados blindar la atención primaria y destinar un 25% del gasto sanitario de la misma. Evidentemente, vamos a hablar de nuestra comunidad, no quiero entrar en polémicas a nivel nacional. En nuestra comunidad ni en broma se está gastando eso. No. ¿No es así? Gonzalo, Francisco, el gasto que tenemos, Concha, igualmente. ¿Me el gasto que permitís tenemos... un momento? Sí. Como yo me voy a marchar después de esto, porque es que me tengo que marchar, yo le decía, contestando a Marisa, las movilizaciones van a seguir. Lo previsto es que en el mes de agosto, obviamente, como queda menos gente, pues se haga un parón. Pero las plataformas transversales, lo digo porque hay pensionistas, hay yayos, hay mujeres, hay asociaciones vecinales. Hace 1 año y medio nos unimos en una coordinadora de barrios y pueblos. Bien, vamos todos a una, desde Pinto hasta Navacerrada. Hay previstas movilizaciones. El que pueda, los municipios que puedan, porque tengan gente en activo, no pararán
nada más que unos días en verano, y los otros municipios que no cuenten con tanta gente, pues se hará un parón en agosto. Pero que ya hay programadas movilizaciones grandes para septiembre, te lo garantizo. Y que hay reuniones permanentes online para estar organizados y coordinados, te digo que existen. Porque una de las reuniones que tengo que ir ahora es precisamente porque voy a leer un acta de la reunión que hubo ayer de la Coordinadora de Barrios y Pueblos. Y estamos todos los barrios y pueblos, absolutamente transversal. Mujeres, yayos, plataformas, asociaciones vecinales, no hay colores ni hay banderas. Hay defensa de lo público, en concreto de la sanidad. Y tenemos cuerda para rato. Y bienvenidos sean todos los que se quieran sumar. Pero no nos vamos a quedar en casita. Ni en el verano, que nos quedaremos un pelín los que no tengamos músculo suficiente, pero para septiembre las vamos a liar bien gordas. Quiero despedirme de vosotros porque ya no me puedo quedar más. Daros las gracias por darnos visibilidad y espero con más tiempo y ya sin crearos tanto conflicto técnico poder volver a conectarme. No te preocupes, Concha. Ha sido un placer tenerte aquí y te aseguro que evidentemente el tema sanitario es muy importante. La sanidad pública para nosotros es una prioridad también como medio de comunicación y como vecinos de la Sierra Noroeste del Guadarrama. Y estaremos en contacto y estarás otra vez con nosotros. Por supuesto, agradezco mucho lo que hacéis. Muchísimas gracias y no dudéis que siempre me tenéis a vuestra disposición. Un abrazo enorme, Marisa, que tengo muchas ganas de verte. Y yo a ti. Pronto nos veremos, a ver si hay suerte. Venga. Un abrazo, bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, nosotros seguimos con el programa. Hasta luego, Gonzalo. Vamos a apuntar una cuestión, porque estaba hablando, Concha acaba de apuntar, el tema muy bien acertado de las movilizaciones, el momento de verano. Pero claro, a mí, como habitante de la Sierra Noroeste, me hace recordar, y perdonar que parezca el abuelo Cebolleta, las cartillas de desplazados de verano. Claro. ¿Os suenan? Bien. Sí. Eso quiere decir, una población de 8.000 habitantes, estoy hablando un poco del pasado, de repente en verano se convirtió en una población, habitantes empadronados se convirtió en una población de 80.000 habitantes. Una población actual de 16.000 habitantes en verano se convierte en 150.000 habitantes, tanto mes de julio como agosto. Y en muchos casos desde finales de junio. Toda esa gente tiene necesidad de esos servicios médicos. Toda esa gente no habrá gente para movilizar, posiblemente, espero que no sea así, porque esa gente que viene a pasar el verano. Muchos incluso traen a la familia sus segundas viviendas en la sierra y van y vienen todos los días a trabajar a su centro de trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Si estamos hablando de ya un colapso y acabamos de empezar el verano, acabamos de empezar la temporada de verano, tampoco podemos decir que la gente va a hacer grandes viajes. El tema económico no está para hacer grandes salidas. La gente se va a quedar en la sierra. ¿Qué va a pasar? Gonzalo, Francisco, cualquiera de los dos. O sea, ¿qué va a pasar con este volumen de gente que va a tener que ser atendida en centro de atención primaria solamente para medicaciones? Cambio de medicación o las urgencias concretamente, cantidad de lesiones que durante el verano se producen por actividades deportivas, por miles de cosas. Pues vamos, todo apunta a que bueno, por una parte ya lo comentaba el otro día en el pleno la alcaldesa, ¿no? Era quizás la única verdad que dijo. Los servicios de urgencia de atención primaria llevaban cerrados 2 años. Sí. Con lo cual dice, bueno, es que si llevaban ya cerrados 2 años, no se va a notar mucho más. Exacto, ya están colapsadas las urgencias. O sea, es que no va a cambiar mucho más. Claro, ¿qué pasa? Que estamos rozando el límite de la atención mínima que se puede prestar en un hospital. Es decir, si ahora mismo hubiera un repunte del COVID, por lo que fuera, que lo hay. Claro, y seguramente lo va a haber después de las vacaciones o durante las vacaciones. Imaginar la presión que le llega a un hospital si además en urgencias ya tiene lo que ya tenía de tener cerrado el servicio de atención primaria, de urgencia de atención primaria, desde hace 2 años, más además
toda la gente que se ha desplazado a la sierra en nuestra zona, más la presión del COVID. Ya no quiero ni pensar si la ola o el incremento del COVID, en vez de producirse en verano, se produce en octubre, junto con una gripe. Bueno, eso ya puede ser para salir corriendo. Claro, es que estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Entonces, al final, como ya estamos en un límite que es que... Y además, esto de las urgencias seguramente lo podrá explicar más Francisco o Marisa. Llega un momento que a partir de una determinada línea ya es como que has cruzado el límite total, y entonces lo que empieza a ocurrir es que fracasa, colapsa totalmente el sistema. O sea, ya no es que estás saturado, sino que llega un momento es que ya ha colapsado el sistema de urgencias, el sistema sanitario en esa zona, y entonces lo que hay que hacer ya son otro estilo de medidas. Lo que hay que hacer es desplazar gente, o veremos a ver qué hacen con el famoso hospital este de pandemias, que eso también es otra locura. Pero bueno, yo no lo veo bastante negro. Esperemos que bueno, no ocurra nada, porque ya te digo, no tenemos colchón, o sea, no tenemos red. Esto es como un triple salto mortal en el trapecio sin una red abajo. Si nos sale bien, nos sale bien, y si nos sale mal, nos matamos. Pues estamos en esas. ¿Cuántos hospitales tenemos ahora mismo en la comarca? Que lógicamente digo hospitales porque las urgencias van a tener que atenderlas esos hospitales. Y los centros de salud durante el día también, hasta las 9 de la noche. Estén abiertos, claro. Tenemos Escorial, Villalba, Puerta de Hierro, Onda, y públicos estamos hablando, claro. Sí, claro. Privados, sí, claro. En Torrelodones tienes otro, pero esto está fuera del... Que ojo, con los hospitales privados, en caso de necesidad, el gobierno, y de hecho se hizo al principio de la pandemia, se pueden, el equivalente a nacionalizar, o sea, directamente. O sea, será privado, pero te lo pueden... Pero vamos, pero tú, los que por hoy no puedes ir a una consulta de un hospital privado sin ser socio de esa... Exacto, no puedes. Con tu tarjeta sanitaria. Ir puedes ir, pero evidentemente te van a cobrar lo que te hagan. No, pero esto fue en el caso del COVID, o sea, para patología, para problema COVID. Estamos hablando de las urgencias que pueden surgir. Francisco, ¿cómo está el Hospital del Escorial? Vamos a tomar por referencia, ya que te tenemos aquí, más o menos tienes información hoy por hoy, a nivel de urgencias. Bueno, hoy estamos a día 5 de julio, con lo cual ya hemos iniciado el verano. En la mayoría de hospitales, no solamente en el del Escorial, cuando llega el 1 de julio se cierran camas. Pero eso no es nuevo, eso ocurre todos los años. Entonces, no recuerdo bien el número de camas que se cierran en el Escorial, creo que son 20, que creo que es la mitad de las plantas. Claro, cierras camas, no, son menos ingresos que puedes hacer. Antes estabais apuntando, evidentemente, la sierra es una zona que incrementa su población justo en verano. Con lo cual, a mí es que siempre me ha parecido una incongruencia, es decir, vas a aumentar la población con la posibilidad de atención sanitaria que eso implica y, sin embargo, cierras camas. A nivel laboral, pues claro, es periodo vacacional y el personal tiene que coger vacaciones, pero no les suplen o no les suplen adecuadamente. O sea, estás estrangulando por dos sitios, mediante el cierre de camas y mediante la no contratación de personal suficiente. Claro, luego el usuario, toquemos madera, nos hace falta acudir allí y te encuentras pues que no tienes sitio, te tienen que derivar a otra parte o tienes que esperar un montón de horas hasta que te atiendan, ver si hay cama, si no hay cama entonces pues a Puerta de Hierro lo más cercano. Y ese es el pan nuestro de cada día. Los trabajadores, lo que me cuentan es que no... como decíais antes, es que los límites están sobrepasados y socialmente es como dice, bueno, ya te has acostumbrado a que te peguen palo, entonces ya como que dices, bueno, vale, pues otro palo más, y yo creo que es que ya está bien, o sea, es que como no hagamos algo, o hasta que individualmente no nos pase algo grave, ¿no? Directamente a través de algún familiar y nos damos cuenta de cómo eso, pues lo que implica por eso un cierre de camas o lo que implica la saturación de una urgencia
es complicado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener conciencia de todo eso. Esto no es una cuestión de sálvese el quien puede decir, bueno, yo mientras esté a salvo y toco madera no me pasa nada, va todo bien. Y apuntaba Gonzalo, la incidencia COVID ha subido. Lo que pasa es que, claro, la incidencia COVID no se publica como antes, que todas las semanas teníamos. En Madrid debemos estar por encima de De los 1000. creo recordar lo último que he visto. Entonces, ya no le damos importancia a eso. Afortunadamente, pues sí que como consecuencia de la vacunación y que, bueno, pues también ya hemos generado más anticuerpos y tal, en la mayoría de los casos la enfermedad no se pasa como al principio, pero todavía hay colectivos vulnerables que pueden morir por esto. Entonces es como... no recuerdo exactamente aquella frase que se dijo, no vamos a invertir, no me acuerdo cómo fue, para salvar el 1% de la población, es decir, Sí, es que fue Johnson, me parece, Boris Johnson. es que es de una crueldad decir ese tipo de cosas, decir, bueno, mientras no afecte al 99%, lo que le pase al resto, pues bueno, son daños colaterales, ¿no? Que es otro eufemismo que se utiliza La guerra. la guerra, pero es que aquí parece que no se conciencia de aquí, no sé, del bien común, de lo que nos afecta a todos individualmente, nos afecta a todos como sociedad. Y si no somos capaces de entender esto, pues es que nos acaban robando el dinero en primer lugar y después la salud. Hablabais de Pero es la datos. vida, no es la salud, pero a la vez es la vida. O sea, nos están quitando derechos constantemente. Y uno de Sí. los derechos fundamentales es la vida y la salud. Efectivamente. O sea, Estábamos hablando de datos y sin querer ser alarmista, ni mucho menos. efectivamente. A fecha 1 de julio hay 139 muertes en la información oficial, tema COVID. 139 muertes más y el 1,19% de camas de planta y el 0,67% de camas de UCI ocupadas a fecha Uf, 1 de, a fecha 1 de julio. Los expertos están anunciando una séptima ola de COVID, que si bien es cierto que hasta ahora no está resultando tan agresiva como las primeras olas que tuvimos con tantos fallecimientos, que es más suave, digamos, de entender, pero que no quiere decir que a personas vulnerables por otra serie de patologías puede resultar la situación la misma, es decir, UCI y posiblemente algún fallecimiento. pues sí, Dado esto, esta situación en que nos encontramos, y insisto, sin querer ser alarmista y centrándonos en nuestra Sierra Noroeste, que es la que más nos preocupa, lógicamente, desde el punto de vista político, Gonzalo, habéis presentado una moción. Francisco, creo que en el Escorial la presentáis hoy o mañana, la va a presentar también el Partido Mañana Progresista. por la tarde se defiende la moción que presentan los grupos municipales, el Grupo Municipal Socialista y la coalición de Unidas El Escorial, y que Más Madrid también ha apoyado. Claro. Entonces, desde ese punto, Gonzalo, vosotros en Villalba la habéis conseguido aprobar. Bien. ¿Ahora qué toca? ¿Qué toca desde el punto de vista político e institucional del ayuntamiento? Porque ya sabemos que no hay competencia, pero ¿qué puede hacer un ayuntamiento en estas situaciones? Si me ocurre generar líneas directas de transporte para la gente, para los hospitales más cercanos cuando no tienen ese centro de salud al lado, crear un servicio de atención de urgencia del propio ayuntamiento, no sé, por decir, enfocar alguna idea con todo lo que hemos estado hablando ahora. Cuéntanos. Claro. Desde el punto de vista institucional, en realidad, como ya sabéis, una moción es una declaración de intención política. Bueno, a pesar de todo, el Partido Popular perdió esa moción y es todo un símbolo, por un lado, porque Villalba es uno de los ayuntamientos, digamos, ya serranos, no los de abajo, pues eso, Torrelodones o Majadahonda, tal, sino por Las Rozas, sino, digamos, de los que yo considero serranos, más grandes de la zona, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, gobernando el Partido Popular con un médico de alcaldesa y, para colmo, dentro de la ejecutiva de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, es todo un símbolo. Una vez ganado eso, el Partido Popular lo va a meter en un cajón. O sea, aquí el tema es que, bueno, así sale la noticia que en Villalba el Partido Popular ha perdido la moción, que ha salido adelante con los votos incluso de, bueno,
toda la oposición. Cuando votó a favor, teniendo en cuenta que está incluso Vox en ese grupo. Y a partir de ahí, el ayuntamiento en realidad lo único que puede hacer, y es lo que yo decía, si tuviese algún estilo de responsabilidad como tal, o digamos conciencia, la alcaldesa lo que tendría que hacer es descolgar el teléfono, llamar al consejero de Sanidad y decir, oye, es que en mi ayuntamiento, mi corporación, está muy enfadada y ha votado esto, y por lo tanto yo como alcaldesa tengo que pegaros el toque y deciros que estamos en contra de que hayáis cerrado el servicio de urgencia de atención primaria de mi pueblo. Eso sería lo que tendría que hacer la alcaldesa. ¿La Comunidad de Madrid qué puede hacer? Bueno, ¿qué puede hacer? Puede hacer todo, puede abrirlo. Pero ¿qué es lo que va a hacer? No hacer ni caso. Directamente no van a hacer ni caso, y el ayuntamiento poco más puede hacer. O sea, lo único que podría hacer si fuera un ayuntamiento de otro color, por ejemplo, imaginaros que estuviera gobernando Más Madrid en Collado Villalba y a mí me hubiera tocado ser alcalde, pues yo sería el que estaría visitando la Puerta del Sol continuamente y pidiendo que se volviera a abrir mi servicio de urgencia de atención primaria. Y a lo mejor me tocaría, como alcalde, hacer una acampada o encadenarme al SWAP o iniciar una huelga de hambre, de protesta. Pero claro, la señora alcaldesa del Partido Popular no va a hacer eso. Aquí lo único que queda es la presión, que era lo que volvemos otra vez un poco al principio, es la presión de las vecinas y vecinos de los municipios de la Sierra que continúen saliendo, que continúen protestando y a ver quién puede más. Aquí, lo único que mueve digamos, a determinados sectores políticos es la presión mediática. O sea, cuando esto continuamente habrá informativos, aparezcan los periódicos, resulta que las noticias sean que se han reunido 1000 personas en una manifestación en Villalba y que llega el 1 de septiembre y hay otras 1000 personas y el día 15 de septiembre hay otras 1000 personas, pues a lo mejor alguien va a decir, anda, vamos a tener que hacer algo porque esta gente se está enfadando mucho. Y claro, cuando estás a menos de un año de unas elecciones autonómicas, que son el 28 de mayo del 2023, pues ahí a lo mejor el Partido Popular se da cuenta de que ha metido la pata. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba el tema. O sea, sí que vamos a tener que seguir. Y en esto sí que es verdad que también los oyentes tienen que darse cuenta de una cosa. Nosotros, los partidos políticos, podemos hacer presión desde las instituciones, como lo hemos hecho desde la Asamblea de Madrid, lo ha hecho Más Madrid, con Mónica García al frente y Javier Padilla, que son... Padilla es el portavoz de Sanidad y Mónica García, pues, todos los oyentes la conocen, lo que ha estado peleando precisamente por el tema sanitario. Bueno, pues desde la Asamblea de Madrid se puede hacer eso y nosotros desde las instituciones, los concejales y concejalas de Más Madrid en los ayuntamientos, podemos hacer también nuestra parte desde las instituciones más cercanas, como son los ayuntamientos. Y luego tenemos las asambleas de Más Madrid en los diferentes municipios, y Francisco de aquí lo puede también corroborar, que también se puede ser propositivo directamente y pues llevar esas mociones que no puedes llevar a los ayuntamientos porque todavía no tienes representación, si es verdad que puedes coordinarlas con otros grupos para que te las lleven, ¿no? Digamos que aquí todos tenemos nuestro papel y todos podemos, coordinándonos, podemos favorecer que esta pequeña batalla, que son el servicio de urgencia de atención primaria, bueno, pues podamos ganarla. Nos queda muchísimo más que recuperar la sanidad que nos han ido desmontando. Pues sí. Y pelear para que no nos desmonten otras cosas, como, por ejemplo, que nos vamos a quedar con las ganas de hablar de las residencias y el cambio de modelo de residencia de mayores, porque esto nada más que ha empezado ahora. O sea, aquí se avecina una buena lucha muy larga en todos los aspectos para defender el tema social. No nos vamos a quedar con las ganas, estamos trabajando en RCM para hacer uno o varios programas especiales dedicados al tema actual de las residencias, no solo actual, sino a lo ocurrido
durante la pandemia en las residencias, en nuestra comunidad y en nuestra sierra. Lo que pasa que, lógicamente, no queríamos... Es muy largo el tema. Es muy largo, es un tema para hacer muy importante. Sí, quiero recordar a estos oyentes que la importancia, como confirmármelo vosotros, ¿no, Francisco? La importancia de los centros de salud, de atención primaria, cuando se hablaba de medicalizar a estas residencias, tener en cuenta, queridos oyentes, que en nuestra sierra hay un montón de residencias privadas, pequeñas, grandes, medianas, de todos los tamaños, que su medicalización está relacionada con la atención primaria. Son los médicos de atención primaria en muchos casos los que atienden a las necesidades de esas residencias, tanto medicina como médicos como enfermería. Fijaros la importancia que tiene un centro de salud local en un municipio. Y, por supuesto, sus urgencias, lógicamente. Hablaremos de residencias largo y tendido. Francisco, igual que nos ha contado Gonzalo un poco en su municipio, en su ayuntamiento, aunque vosotros no gobernáis ahí, no estáis en la corporación municipal, habéis participado en esa elaboración de esa moción que va a presentar mañana. Cuéntanos un poco, por favor. Pues sí, efectivamente, nosotros de momento no tenemos representación municipal en el Escorial ni en San Lorenzo del Escorial, pero estamos participando todo lo que podemos con los medios, ¿no?, de que disponemos, ¿no?, y a la colaboración de otros partidos políticos que, bueno, pues que les insistimos y les apoyamos, ¿no?, la presentación de mociones que, como bien ha explicado Gonzalo, es un trabajo político que tiene un recorrido determinado y que a veces puede resultar frustrante porque no puede sacar de ahí todo lo que nos gustaría sacar, ¿no?, desde el punto de vista social, ¿no? Y por eso es importante las movilizaciones, y quiero hacer un llamamiento a todos vuestros oyentes, escuchantes, ¿no?, de Radio Escorial Mediano, que mañana, pues igual que pasó en la semana pasada en los ayuntamientos de Collado Villalba y en San Lorenzo del Escorial, pues que acudan al Pleno y que apoyen esa moción, porque el apoyo popular, o sea, la presencia física en los plenos es importante también de cara a los medios, como también estaba todos vosotros habéis participado, habéis apuntado antes. Esto tiene que mover, o sea, y sobre todo se tiene que ver, ¿no? Entonces mañana creo que es a las 6:30 el pleno en el Escorial, y pediría pues la asistencia del mayor número posible de personas. Antes has hablado, enlazando con el tema de las residencias, ¿no?, que es que tiene que ver directamente con la salud. ¿Qué pasa con la salud de las personas que viven en las residencias, ¿no? Yo he tenido ocasión de comprobar personal y directamente, ¿no?, lo que ocurre muchas tardes en las urgencias del Escorial, y es que se llenan de pacientes de residencias. Además, de una forma coloquial, o sea, ya el personal de urgencias es que lo sabe, a partir de determinadas horas empiezan a llegar las ambulancias con las personas de residencias. En la mayor caso, yo he visto los casos en su mayoría sin acompañantes, allí se quedan solos, esperando, claro, como están saturadas, tienen que esperar tanto como los que nos podemos sentar y andar tranquilamente. Y la verdad es que se te cae el alma a los pies, ¿no? Porque luego el tema de las ambulancias, los traslados, es que eso también daría para hablar por lo menos una parte de un programa, ¿no? Cómo funcionan los servicios de transporte sanitario, ¿no? Que las esperas para desplazarse a un centro de salud, a un hospital, tanto para ir como para volver, es Y horrible. además es crónico, porque eso no es una cosa nueva. Es crónico. Es crónico. Tengo a mi madre en una residencia aquí en el Escorial, y cada vez que tiene una consulta médica utilicé en una ocasión el servicio de transporte hospitalario y dije no lo utilizo más. O sea, aunque me cueste, o sea, y aunque le cueste a ella meterse en el coche y tal, voy yo porque es que tardo menos. Si no, en una ocasión le tuvieron que hacer una transfusión de sangre y se pasó toda la mañana, ¿no?, para la transfusión. Claro.
no puede ir al baño sola, tal, o sea, es tremendo. Y enlazando con todo lo que pasó en la pandemia, es que fue muy cruel lo que se hizo. O sea, el decidir que determinadas personas, no nos olvidemos de eso, se les dejase Morir. morir. Es que se me pone la carne de gallina Ya, porque... ya, ya, pero es así. Y conozco también residencias por dentro, relatos de trabajadores y de trabajadoras, sobre todo trabajadoras, ¿no? Porque el personal de las residencias, y hay que sacar también la cara por ellos, por ellas, ¿no? O sea, se han dejado también ahí la vida, literalmente. Son residencias en las que las ratios que establecen el número de personas que tienen que trabajar son escandalosas, están obligados a trabajar con una presión brutal, haciendo lo mejor que pueden, pero bueno, como decís, es que el tema de la residencia es para hablar largo y tendido, pero está muy directamente relacionado con la salud y con la atención. Y claro, como aquí todo se externaliza, todo se cede a empresas privadas que, entre comillas, gestionan mejor, yo la verdad es que digo, si esto es gestionar mejor, la verdad que yo me vuelvo para atrás, ¿no? Porque yo no lo veo, ¿no? Hace falta, claro que hace falta una buena gestión, pero yo defiendo la gestión pública buena, o sea, ¿por qué no se va a gestionar bien públicamente? ¿Por qué ese mito de que las cosas que se gestionan desde el ámbito privado son mejores si luego estamos viendo que no? Porque tú vas a un hospital privado y ya están teniendo también problemas. Y sí, tendrás tu habitación solo con una decoración muy bonita y tal, y en muchos casos están también ya empezando a tener problemas de salud, sin hablar de los problemas que tiene el personal también de presión que tienen en esos hospitales, ¿no? Porque no tienen suficiente capacidad tampoco para actuar. Siempre han funcionado para cosas muy puntuales y así te tratan, en cosas Bien. puntuales. Luego si hay otra cosa más que puede influir incluso en los problemas de salud de esa persona, ni siquiera, eso ya es otra historia y no es un modelo, no es un modelo cuando hemos vivido otro modelo. Si te parece, Marisa, el tiempo es el tiempo, en los medios de comunicación. Llevamos ya un programa largo de hora y media. El tema de residencias, como había apuntado antes, es un tema que nos preocupa, nos importa muchísimo y que trataremos ampliamente en futuros programas. No quiero ahora dejarlo a medias y meternos en esa cuestión. Bien, para terminar, creo que ha quedado muy claro, queridos oyentes y contertulios. Déjame decir una cosita. Vale, venga, por favor, perdón. Realmente no hemos hablado de la repercusión en los ciudadanos de las políticas que está realizando la CAM. Los enfermos crónicos han sido unos de los que han sufrido y van a seguir sufriendo durante mucho tiempo. Es más, incluso a lo mejor ni siquiera, o sea, no es meter miedo, a mí no me gusta meter miedo, pero muchos no van a llegar ni siquiera al diagnóstico. Durante estos 2 años se ha visto que las personas que han vuelto en una situación de salud terrible. O sea, incluso ha habido muchos que no han llegado. Esto no puede ser. O sea, yo quiero que me expliquen qué están haciendo. Porque como tú muy bien dices, Francisco, esto empezó en el año que tú has dicho, en finales de los años 90. Y de ahí ha seguido todo. Eso sí, con unas diferencias muy poco importantes para la salud. Entelarse un despacho, que yo lo he visto, o tener la foto de tu hija en una pared blanca. Eso ya dice mucho. Pero claro, crear una segunda pandemia, que es lo que se ha creado, porque no solamente es la pandemia del COVID-19, es todos esos pacientes que no se han visto, que se han visto además muchas veces poco respaldados, poco protegidos, que cualquier cosita es un problema. O sea, véase hasta la oxigenoterapia. O sea, que un paciente puede estar 3 meses sin poder salir a la calle porque no le sirven la bombona de oxígeno, la mochila. Y no me lo estoy inventando, es mi caso. No, mi caso se está viviendo en casa. Y eso, a la larga, lo que tú has dicho de las residencias, es que te hace un encogimiento de decir, es que están jugando con la vida de las personas, por favor.
No solamente, y con la vida de los sanitarios, de paso. Porque la situación en la que están a nivel de salud mental no es normal. Y luego no hemos hablado de otro de los temas, dado que la primaria es la puerta de acceso a la salud pública. La salud mental es un derecho también. O sea, no es un lujo. O sea, y realmente esta pandemia ha arrastrado a muchas personas que quizá ya tuvieran un problema, pero ese problema se ha agudizado o bien se ha creado uno nuevo. Y hay unas listas de espera tremendas, incluso para salud mental en caso de urgencias. Me refiero tremendas que pueden ser 15 días. En el caso de una urgencia a nivel de salud mental, eso es una barbaridad, tener una persona de cualquier manera. O sea, porque realmente los ancianos están de cualquier manera. O sea, realmente no es la sanidad que yo he vivido. O sea, yo trabajé y daba gusto incluso el pensar que tenías que volver a ir a trabajar al día siguiente. Ahora no. Ahora yo veo a compañeras ya y a otras que están completamente desbordadas y con problemas, o sea, de salud y de todo. O sea, nadie cuida a nadie. Y eso es una de las cosas que hay que hacer, los cuidados. Y luego, una de las preguntitas, que esto es una cosa también que vamos, o sea, y me la hago a mí misma, ¿para cuándo, después de tantos decretos, después de tantas historias, la salud mental, la salud universal? O sea, que todo el mundo tenga derecho a recibir una salud de calidad, seas irregular o no seas irregular. Porque también los irregulares pagan el IVA. ¿O es que no nos damos cuenta? Y no puede ser el seguir en esta tremenda historia que muchas personas incluso no se han vacunado del COVID por miedo pues, a no tener los papeles, a ser deportados. O sea, es que son una serie de historias y de dramas que no es normal. O sea, la sanidad es pelear contra todas las historias que se han hecho mal en este país en estos momentos. Y cuando digo sanidad, digo educación también. Correcto, Marisa. Es y ya está, ya sé que me he extendido mucho, pero es lamentable lo quería decir. Y es evidente que mientras no gobiernen partidos progresistas, vamos a tener que seguir luchando en la calle. Con lo cual, Francisco Gonzalo, os agradezco mucho haber estado aquí con nosotros, pero sí quiero que recordéis la convocatoria que tenemos ahora, lo que más nos surge, lo más eminente, que en definitiva defendemos la sanidad pública y universal. La concentración del día 14, corregirme, es así, en Collado Villalba. Sí, el día 14, ¿a qué hora me podéis decir, darle más información, lugar, hora, para poder hacer ya desde aquí un llamamiento a la ciudadanía? Hay un cartel ya que la plataforma ha emitido. Sí, que precisamente Concha. 6:30 lamentamos que Concha no está. 6:30 en la plaza de la estación de Collado Villalba. El día 14. Hacemos el recorrido hasta el swap cerrado en Los Madroños. Eso es. Está al lado. O sea, día 14 de julio, 6:30 de la tarde, en la plaza de la estación. Concentración para la apertura y defensa de la sanidad pública, de los SWAP y defensa de la sanidad pública. Claro, bueno, es concentración, pero es manifestación. Manifestación, bien. Claro. Agradezco la corrección. Queridos oyentes, ya sabéis, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Os esperamos a todos vosotros, collaínos, collaínas, vecinos de la Sierra Noroeste de Madrid, el día 14 en Collado Villalba. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.